tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Voy a hablar hoy de un tema que tiene que ver con una de las 7 frases que Jesús pronunció en la cruz. Y el próximo fin de semana voy a hablar de la última frase. Se le conoce comúnmente como las 7 palabras de Jesús. Bueno, para los que les gusta hilar delgado, es que hay gente que siempre anda buscando el pelo en la sopa y cuando lo encuentran era de él, el pelo. Sí, para los que hilan delgado y son capaces de encender un billete de $100 para encontrar un colón, no fueron 7 palabras, realmente fueron 7 frases, que cuando usted las cuenta, pues son bastantes palabras. No fueron 7 palabras porque solamente Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya son más de 7. Realmente sería correcto decir, para eso gente incómoda, las 7 últimas frases de Jesús antes de morir. Y esas las dijo en un término de 3 horas, de 12 de mediodía a 3 de la tarde, desde la hora sexta hasta la novena, porque no existía 3 de la tarde ni 5 de la tarde. La hora sexta es el mediodía, la hora nona, que es las 3 de la tarde. En ese tiempo Cristo pronuncia 7 frases. Las 3 últimas frases las pronuncia casi que seguidas una de otras. En las otras 4 le tomó varias horas. Pero las últimas 3 frases, que fueron: tengo sed, todo se ha cumplido o consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas 3 frases, que son más de 7 palabras, él las pronunció en antitos de expirar y entregar su espíritu a Dios. Ya cuando Jesús está muriendo, las personas dicen frases. Y siempre que hablo de este tema, el próximo domingo hablaré de la última frase, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le digo a las personas que mientras Jesús fue humano, como lo estuve diciendo los últimos 2 fines de semana, él se limitó a vivir como hombre entre nosotros y habitó entre nosotros. Y entonces él comió como nosotros, sufrió como nosotros, tuvo hambre como nosotros, bebió como nosotros y murió como los seres humanos, pero resucitó al 3er día, que es lo que se celebra el próximo domingo, porque también la Biblia dice que el primer día de la semana Jesús resucitó. Los enemigos de Cristo y su deidad, y a los que se le olvida que Él es el Salvador del mundo, van a tener que en determinado momento, si siguen en eso, rechazar la muerte de Cristo, rechazar a Cristo, rechazar el Nuevo Testamento y ver de qué manera viven una ley de Moisés que nadie pudo cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, algunos de ellos lo que hacen ellos es que hacen sus quiebrecitos. Entonces el sábado no lo guardo como dice la Biblia, sino que hago cosas buenas del sábado. Y van a hacer sus trinquetes y sus cositas. ¿Para qué? Si la Biblia dice que nadie la pudo cumplir. Así es que, hermanos, terminarán rechazando a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Así es que no haga caso de esas cosas. Si usted cree que Jesús es el Señor, confiéselo y declárelo siempre y no lo niegue, porque eso es la verdad de Dios. Y nosotros nunca hemos sido judíos, somos gentiles. No te tienen que ofender nadie. No dejen que ningún judío, ni judío de pacotilla, o sea un gentil que se cree judío, le haga sentir a usted como que comer solo comidas de este tipo y no comer chuleta y no comer camarones y no comer langosta, que eso a ellos los hace especiales y a usted lo hace inmundo. Deje que cada uno viva su situación como quiera. Nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor y que Él es nuestro Dios. Amén. Bueno,
Cuando un ser humano está en los últimos momentos de su vida, siempre quiere decir cosas. Sabe que se va a morir, y entonces está urgido por decir cosas. Quiera Dios que usted y yo tengamos tiempo, hermano. Por eso es que debemos de aprovechar y en vida, no cuando me estoy muriendo, no cuando me tienen que bañar y ponerme pañales y entalcarme, hay querer decir cosas que nunca dije. Digámosle a las personas ahora con tiempo que las amamos, que las queremos, lo importante que son para nosotros, lo valiosos que son para nosotros. Porque, hey, ya después de muerto, Él no lo oye a usted. Tan buen pan que hacía, lo último que usted le tocará decir. Pero en la enseñanza de Cristo, en las últimas frases de Él en la cruz del Calvario, el Señor quiere decir algunas frases y se conocen como las 7 palabras o las 7 frases de nuestro Señor. Aunque Él dijo todo, habían cosas que Él tenía que decir, porque Él es Dios y porque Él es el Mesías prometido. Y cuando estaba a punto de morir, faltaban unas palabras que Él tenía que decir, que las profecías del Antiguo Testamento decían que Cristo tenía que decir. Una tan sencilla como: tengo sed. No quiero yo imaginarme a estos judíos gentiles, si Cristo no hubiera dicho tengo sed, encontrarían razones suficientes para decir: mírelo, cumplió 383 profecías, pero le faltó una. Pues Él no quiso que eso pasara. Dentro de las profecías sobre Cristo no solamente era su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, sus atributos, sino que también estaban registradas las últimas palabras que Él iba a decir en vida. Recuerdo una de ellas, que es el Salmo 22:1. Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está textualmente Jesús citando el Salmo 22, versículo 1 que conocemos hoy. Tengo sed era otra palabra que Él tenía que decir. Por eso es que quiero hablarles de esta palabra, la de hoy, que es aquella que pronuncia consumado es, o todo se ha cumplido, que jamás debe interpretarse estoy acabado. Cuando Jesús dijo todo se ha terminado, todo se ha acabado, consumado es, depende de la versión que usted lea, nunca dijo estoy acabado. Él resucitaría el tercer día. Lo que dijo es todo se ha cumplido, todo se ha acabado. En Juan capítulo 19, versículo 28 al 30 dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así es que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido o consumado es, todo se acabó. Luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Otro evangelista dirá que lo entregó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es el sermón del próximo fin de semana. Tienen que diferenciarse cuando Jesús tiene sed en la cruz y le dan a beber vinagre, y otra vez antes de que crucificaran a Jesús, los romanos intentan darle una bebida que es una bebida embriagante, una bebida que lo que procuraba era dopar a los que iban a morir en la cruz. La primer bebida Cristo la rechaza porque Él no la pidió, y también porque era la intención, tal vez de cierto humanismo de los romanos. Esa bebida, vinagre y hielo y otras cosas que les daban, era para provocarles a ellos algún tipo de analgésico para que la muerte de cruz, que era tan terrible, por lo menos pudieran medio soportarla. Cristo esa bebida la rechaza porque Él debía de sufrir y no iba a ser bajo los efectos
de una droga de aquella época. Contrario a la cruz del Calvario, cuando él dice tengo sed, la primera él no la pidió, se la quieren dar para doparlo. La segunda es que él dice tengo sed y le dan con una esponja, como hoy se le da a un enfermo terminal. No le dan un vaso, lo puedo ahogar, sino que le mojan con un algodón o una esponjita, le echan agua en la boca. Así es como se hace. Jesús está a punto de morir y él tiene que ahí un razonamiento. Está en su juicio cabal, a pesar de la sangre, de los golpes, de los moretones, de los ojos, porque lo han golpeado con palos, le han dado pescozones por la cara, lo han latigado hasta quitarse las ganas. En esa situación él está todavía ahí, él está mentalmente estable, intacto, y tiene que decir unas palabras, porque él tiene que cumplir la escritura. La misión de Cristo fue esa. Él dijo, para esta hora yo he venido al mundo. Y cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando más bien yo debiera ser bautizado por ti. Jesús le dice, calla Juan, es necesario que cumplamos toda escritura, toda justicia. Así que Cristo fue un amante de las palabras. Yo no he venido a hablar de mi propia cuenta, yo he venido a hablar, a decir y a hacer todo lo que mi Padre Celestial me dijo. Y a punto de morir quedan unas frases que él tiene que decir. Frases que eran cumplimientos de profecías que se habían dado. Qué maravillosa enseñanza nos da nuestro Señor entre miles que nos da y un montón que no hemos aprendido o tal vez hemos escuchado o que no nos da la gana aprender. Y es que ahí en esa situación de debilidad extrema, de agonía, él está celoso por cumplir todo lo que la palabra de Dios decía de él. Todo se ha cumplido, consumado es. Cristo estas palabras las diría en hebreo o arameo. Nosotros tenemos acceso a ellas por el idioma griego con que fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra que aparece ahí es la palabra teletestai o teletestai, que significa todo ha sido acabado. Esa frase se utilizaba, por ejemplo, para cuando un pintor hacía una pintura. Podía durar semanas o meses y de un punto a otro hacía y la firmaba, lo que fuera, y daba el último pincelada. Una vez que el autor, el pintor, el escultor decía, ya terminé, utilizaba esa palabra, teletestai en griego. Los ticos dicen astai, otros dicen sefini, creo que es en francés, sefini. Algo así, que esto se acabó, no hay nada más que hacerle. Yo soy el autor de esta obra y ya la terminé. Me encanta a mí los baristas de que hacen el café, así le llaman, ¿verdad? Baristas. Ellos agarran y hacen una cosa tan linda y un dibujo. Y ven que cuando yo los veo son tan cargas, ¿verdad? A mí me gustaría como agarrar yo y hacer un MacGyver a ese dibujo que hacen un corazoncito. Pero yo no, eso es echar a perder la obra de alguien que cuando él termina no lo dice o lo dirá, aquí está, ese es su teletestai. Está acabado, ya terminé. Cuando Cristo dijo, todo ha sido acabado, consumado es, está diciendo, ya terminé la obra de salvación por la cual Dios me envió al mundo. Está acabada. Para los líderes religiosos, que Cristo muriera fue acabar con una piedra en el zapato que les estaba quitando seguidores. La feligresía de los fariseos y los saduceos había bajado a niveles preocupantes y ahora seguían a Jesús. Algunos miembros del Sanedrín ya hasta se habían dedicado a seguir a Cristo. Dos de sus principales pensadores, Nicodemo y José de Arimatea y otros más. Ya tenía simpatizantes entre los griegos, entre los judíos. Ya tenía simpatizantes, aún la esposa de Poncio Pilatos tenía unas referencias acerca de Cristo y procuró y le dijo a Poncio Palitos, Poncio, gordo, no te metas con ese hombre, tuve un sueño.
Para los fariseos, para los saduceos fue acabar con un enemigo, según ellos. Para los soldados romanos, salir de una bronca que casi por momentos fue un problema entre el imperio romano, la gobernación de Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea, y los líderes religiosos. Entonces ya acabaron con eso. Para los discípulos de Cristo significó algo así como, sí, qué vaina. Y no es una especulación mía. De esta solo en una voy a especular. Y tiene sentido esta especulación. Ellos dijeron, nosotros pensábamos que él era el Cristo y el Mesías, pero él murió. Aunque hoy en la mañana unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que resucitó, pero nosotros como que no. Y dicen, esta es la expresión, un preterismo vulgar. Nosotros pensábamos, un preterismo en negación. Nosotros pensábamos, o sea, cuando alguien dice nosotros pensábamos o creíamos, es que ya lo estoy dudando, ya no. Nosotros pensábamos que él era el Mesías, el Salvador, pero ya es lo que murió y para Satanás, que es aquí la parte que yo especulo, porque en ninguna parte de la Biblia lo dice, pudo significar, según él, una victoria. Acabé con el Hijo de Dios. También estaba cumpliéndose una profecía, y era que el Señor había advertido desde el Edén mismo, cuando el Señor castiga a la mujer, aumentando sus dolores en los partos, al hombre teniendo que producir lo que no sembró, malas hierbas y espiga, a pesar de haber sembrado buena semilla, malezas. A la serpiente le dijo, tu castigo será que a partir de hoy te vas a arrastrar. Se puede deducir que las culebras andaban paradas, porque si el castigo fue arrastrarse, era porque seguro que es terrible ver si una culebra va parada. Bueno, a veces uno ve culebras paradas. Qué mal pensados, ¿sabes? Qué barbaridad. Y castiga a la serpiente arrastrándose, pero le dice una sentencia: la simiente del hombre, hablando de Jesús, un día va a aparecer y usted la va a herir en el calcañar, la vas a morder en el talón, porque las culebras no pican, no tienen pico, pican los pollos o las avispas, las culebras muerden, no tienen pico. Menos ustedes que una culebra con un pico, no, ellas muerden, las que muerden, siempre muerden aunque no sean venenosas. Tú lo vas a herir en el tobillo, porque ahora te vas a arrastrar, parada mordería seguro la oreja. Tú lo vas a herir en el tobillo a la simiente, a Jesús, pero él te va a herir en la cabeza, como se matan las culebras en la cabeza. Dejen eso reservado para el final, dentro de hora y media más o menos. Todo se ha cumplido, para todos se les cumplió algo. Para nosotros se nos cumplió algo muy importante. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Era la obra de Dios Padre. Por eso Jesús dijo: para esta hora he venido al mundo. Dirá luego, antes de eso dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy para rescatar a muchos. Y como yo la doy, tengo poder para volverla a tomar. Está hablando de que Él va a resucitar. Porque la muerte y resurrección de Cristo, palabras de Cristo, yo me alimento de hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús, la voluntad de que me envió. ¿Y qué dice? Terminar su obra. ¿Qué está terminando Cristo? Con esa palabra, teletesta ahí, todo ha sido terminado. Terminar la obra que se anunció en el Edén cuando el hombre pecó. Ya Dios en ese mismo acto habla de la salvación de Dios y la obra de Dios para el hombre. ¿Qué fue lo que terminó? ¿Qué fue lo que acabó? ¿Qué fue lo que Jesús logró en la cruz del Calvario? Número 1, se cumplió toda la Escritura. Se cerró la página de todas las profecías que se habían dicho con Cristo,
de su muerte, de su obra, de su agonía, de su pasión, de su muerte y de su resurrección posterior y de su retorno al cielo con la gloria que tuvo antes de hacerse hombre. En ese paréntesis, en la eternidad de Dios de 30 a 33 años, Jesús vino a cumplir la obra que Dios le había encomendado. Él se lo advirtió a San José y a la Virgen María cuando ellos desesperados llegan y como que lo regañan al chiquito de 12 años. Hombre, muchacho, te nos perdiste, hace 3 días te andamos buscando. Y Jesús se volvió y les dijo: ya les he dicho, parece que ya esto Jesús se lo ha dicho varias veces, ya les he dicho que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los negocios del papá de Jesús de ahí era vender las artesanías del carpintero su tata. Pero es que los papás llegaron a un momento donde sabían, debieron de tener un conflicto muy serio la Virgen María y San José o José, porque ellos eran un hijo, María lo parió, dio a luz a él y no por la cabeza, pero a la vez sabían que no era de José y que no era de ellos. Y cada vez que se toparon con esa realidad tan cruda, dice que el corazón y el alma de María, ella sentía que una espada le había atravesado el corazón. Qué conflicto saber que usted tiene en el cuarto a la par, en la cuna, a Dios en la cuna. Qué conflicto pudo ser para María agarrar el chiquito cuando lloraba y darle pecho, amamantando a Dios. Porque dijo el pastor del Lirio de los Valles, no porque me dio la gana, sino porque harto comprobé con muchas citas bíblicas que Jesús es Dios. Y llamará su nombre admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Así que cuando María alzó a Jesús, alzó a Dios. Y cuando María oraba o rezaba y se hincaba, decía: Padre eterno, te pido, lo tenía seguro ahí a la par de ella, a Dios. Por eso es, entre eso y otras muchas cosas, que es ciertísimo cuando dice: bendita eres entre todas las mujeres, porque María es la única mujer en la existencia humana que amamantó a Dios, que le cambió los pañales a Dios, que vio crecer a Dios, que le enseñó las primeras palabras al bebé, que era Dios. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo primero que acabó, que se cumplió, fue las Escrituras. Cuando todavía yo estaba con ustedes, Lucas 24, 44 al 47, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús no es invento del apóstol Pablo ni de la iglesia primitiva, mucho menos un invento de Constantino del siglo IV. No, Jesús es nombrado por Moisés en la ley. Jesús es nombrado en los libros poéticos, los salmos propiamente, y en todos los profetas. Hasta las palabras que Pablo diría de Jesús, como comprobé la semana pasada en el libro del profeta Zacarías, capítulo 10, si mi memoria no me falla, por ahí el versículo 12, hasta las palabras que Pablo diría, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ahí mismo dice el profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron, me mirarán a mí al que traspasaron. Y Cristo tendría 700 años, nacería 700 años después, y ya Jehová está diciendo: los que me traspasaron a mí me mirarán. Porque Jesús y Dios, Él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Quítenle a Cristo su divinidad y lo dejan al nivel de cualquier profeta o de cualquier maestro de moralidad, como dicen los mal llamados cristianos reformistas, judeocristianos o mesiánicos. Ustedes nunca encontrarán el nombre Jesús en el Antiguo Testamento por razones muy sencillas, porque ese nombre no es un nombre hebreo.
El equivalente a Jesús en el hebreo es Yeshua. Jesús no es un nombre hebreo. Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero vas a encontrar las obras de Cristo, sus profecías, más de 380 profecías hay sobre Cristo y su obra. Así que lo primero que Cristo hizo fue, cuando Él dijo consumado es, todo está cumplido, lo primero es, todas las escrituras están cumplidas, todas. Casi se me vayan dos. Tengo sed, casi. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Cristo, a pesar de ese martirio, yo creo que una persona que fue apaleada. Lean, por favor, no dejen que las películas de Hollywood, mucho menos una que anda por ahí que se llama Los Elegidos, es Frozen. ¿Cómo se llama? No vean eso, hermano. Los puede confundir. Véanlo con conocimiento bíblico. Esa es una serie cargada de humanismo, de nueva era, que es la antesala para lo que luego veremos más adelante. A Jesús vestido de mujer. Estos movimientos son los que dicen y están luchando en el Vaticano para que se pueda decir: Madre Dios que estás en los cielos. Tengan cuidado, hermanos, tengan discernimiento, porque ahí presentan un Cristo con el ojo demasiado lloroso, demasiado humano, donde lo que se trata de estropear es la imagen de la santidad de Cristo que habitó en Él, que el libro de Colosenses dice, porque en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Santo, puro y perfecto. Los que aceptan eso y se dejan contaminar por esa basura, muy pronto aceptarán como cierto que ese Jesús de, ¿cómo se llama en inglés esa vaina? Chosen, los elegidos. Aceptarán luego a esa misma tendencia satánica de Hollywood que Cristo tuvo hijos con María Magdalena, porque empiezan a vender la idea de un Cristo demasiado mundano, demasiado humano, demasiado débil y demasiado susceptible a las tentaciones incluso sexuales. Nunca se les olvide, hermanos, que los seres humanos somos tentados no por el diablo. Cada uno de nosotros es tentado por nuestros propios malos deseos. Si no, pregúntenle a David, que tuvo una fuerza terrible para echarse al canasto a un viejo que lo superaba 3 veces en estatura, pero cuando vio una vieja chinga no tuvo fuerza para no caer en la tentación, quedando demostrado con esto que el peor enemigo de nosotros no es el diablo, somos nosotros mismos. ¿Para qué diablo? Si a veces somos más diablos que el diablo, decía Cantinflas. Se me salió, hermano, es que hace días ando chiva con eso. Y es que yo lo anuncio siempre. Ahora esta película Chosen está siendo asociada con unas campañas en algunas congregaciones, y el video, la película, la serie es parte de comentarios en grupos pequeños y en predicaciones. No, hermano, ese no es el Pedro de la Biblia, tampoco es a la esposa. Hablan demasiado de la esposa de Pedro, es muy feo. Y usted me dice: pastor, ¿por qué usted es tan informado? Porque vi muy poquito y para muestras un botón. Pero usted haga y vea lo que le dé la gana. De por sí, por más que yo lo diga, lo dice Cristo, no le hacen caso, van a hacer caso a mí. Lo segundo que está cumplido, ya cierro el piquito con eso. No se ofendan, véanla. Pero ahora la van a ver con otros ojos. Era lo que yo quería. Con Biblia, véanla con Biblia. Lo segundo que se cumplió y que cumplió Jesús cumplió con toda la ley. Nadie lo había hecho. Romanos 8, 3 y 4 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, mucho menos una parte de ella. Lo que dice el texto es: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Fuerzas para vencer a Goliat, pero no hay fuerzas para vencer nuestras tentaciones, porque eso es lo que somos, gente débil.
La ley es muy estricta, hermano. Cuando la ley de Moisés habla de cómo se guarda el sábado, el Nuevo Testamento no regula la observancia del sábado, porque Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla al pie de la letra, y así la cumplió. Y Él es el que dice: fariseos hipócritas, ustedes le dicen a la gente las cargas que deben de llevar, y al final los hacen más hijos del infierno que ustedes, porque ni ustedes las cumplen ni las pueden cumplir. Pablo le dice a Pedro, y Pedro también lo replica: ustedes deben de entender esto. ¿Cómo podemos ponerle a los gentiles cargas que ni nuestros padres, hermanos, ni el mismo Moisés cumplió la ley? Era imposible, porque la ley de Moisés tiene este detalle, hermano, que si usted falla en un punto, todo el peso de la ley le cae encima. Nadie la pudo cumplir. Estos escribas del siglo XXI, que se hacen llamar reformistas del mesianismo, entonces dicen: bueno, sí, el sábado no se puede cumplir, pero yo puedo hacer cosas buenas el sábado. ¿Dónde dice la Biblia que se pueden hacer cosas buenas el sábado? Ahora, ¿cuáles son las cosas buenas que alguien puede hacer? Bueno, eso queda a discreción mía. Les voy a decir: el sábado se guarda como hay que guardarlo, como debe guardarse siempre, y nadie lo guardó. Vamos a hablar de cosas buenas que se pueden hacer un sábado, cosa que esto es una contradicción, es una burla, una charlatanada. Comen masmelos, comen gelatina. ¿Y de dónde se hace la gelatina que viene el masmelo? Pero no, hermano, es que entonces no. Si es sábado, es sábado. Y si no querés comer comidas porque eso está de santo, hasta luego, no solo el cerdo, hasta luego los mariscos, hasta luego algunas aves, hasta luego algunas partes incluso de la res o de la oveja, como la parte de la cintura, que no la comían, no porque Dios se los prohibió, sino porque esa fue la parte que el ángel de Jehová le hirió a Jacob, y desde ahí no se comen esa parte. Algo así como la picañita que... El Señor cumplió toda la ley. Por eso, Él, hablando de la primera y de la celebración de la cena, el Señor dijo: esta es la sangre de un nuevo pacto. Amén. Nadie, hermano, se ha podido salvar por la ley, ni por la repetición de los 10 mandamientos. A ver, ¿cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Levanten la mano. Nadie. Dígame el quinto. ¿Cómo usted puede cumplir lo que ni siquiera recuerda? Dígame en el primero. El primer mandamiento, ¿cuál fue? Éxodo 20, ¿cuál fue? No, ese no fue. No es: amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero y más grande mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 5 primeros mandamientos son la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. Los segundos 5 son la relación entre los hombres. Dígame cuál es el 7º mandamiento. Entonces, ¿cómo usted me puede decir a mí que usted es salvo cumpliendo los 10 mandamientos si ni siquiera se los sabe? Nadie los puede citar. Es que bendito sea Dios. El profeta Jeremías diría: vienen días, dice el Señor, en que escribiré mis leyes y mis mandamientos, no en tablas de piedra, como lo hizo con Moisés, sino que las escribiré en sus mentes y en sus corazones. Es ahí donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el todo de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los primeros 5 mandamientos son mi relación con Dios, los segundos 5 mandamientos con mi prójimo. No codiciarás su casa, no codiciarás, no le robarás a tu prójimo, etcétera, etcétera. Por eso es que los mandamientos de Cristo se resumen en uno: amen a Dios y amen al prójimo. Pero Jesús sí cumplió la ley. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia
de la justa de la ley y a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Se cumplió toda escritura y Cristo cumplió la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta de los cargos, la Reina Valera, de los decretos que había en contra de nosotros y la eliminó, que nos era contraria, clavándola en la cruz. Eliminó. Y no está hablando de tus pecados y los mismos que los incluye. El acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, era la ley de Moisés. Por eso dice que era nuestro ay, la ley de Moisés. Cuando Jesús dijo: consumado es, todo se ha terminado, todo se ha cumplido, hablaba de todas las escrituras y hablaba de la ley de Moisés. Lo tercero que se cumplió fue a lo que Él vino a hacer. Él cumplió pagando el castigo, con todo respeto, que le tocaba a usted, chico. El crucificado tenía que ser usted y yo. Y usted no se haga. Por eso es que a Cristo se le llama el sustituto. Él nos sustituyó a nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él terminó con eso. Terminó pagando mi castigo, quien pagó el precio de nuestra libertad. Así tenemos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 1:14. Como dice alguien, de esas frases lindas que a veces la gente usa, a veces se vuelven cliché. Lo que a Cristo lo sostuvo en el madero no fueron los clavos. Lo que a Él lo detuvo fue el amor por todos los hombres habidos y por haber, porque solo Él podía pagar ese sacrificio, ese castigo. Por eso la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la ley de Moisés hay una plaga de culebras que están mordiendo. De nuevo, las culebras no pican, muerden. Nunca diga: me picó una culebra, porque entonces tienen que decir: ay, mira, me mordió una abeja, una avispa. Y las culebras mordían ya cuando eso se arrastraban, y a la persona que era mordida por las serpientes moría envenenada. El Señor le dice a Moisés: erige un asta y en ella una serpiente arrollada ahí. Ese se convierte hoy en el símbolo mundial de la medicina. A veces ni saben ellos que es de ahí. Entonces usted ve todos los doctores que ponen el rótulo, ponen un asta y una culebra. Y dice el Señor a Moisés: el que sea mordido por esas serpientes y vuelve a ver a la serpiente, será salvo. Pastor Arturo, pero ¿por qué si la serpiente los está matando y la serpiente representa al diablo? Es la serpiente antigua, en efecto. Pero Jesús dijo: así como Moisés levantó un asta con una serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, hablando de su muerte en un madero. Y el que vuelva a ver a Él, no es que Cristo era una serpiente, pero cuando Cristo está en la cruz llevando el pecado de todos los hombres de antes, de la época, de ahora y de los que vengan después de que usted y yo muramos, el espectáculo que estaba viendo ahí el Padre en el Hijo, se cumple aquello que dice: se hizo pecado por nosotros. Cristo está cargando el pecado de toda la humanidad vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Dicen los exégetas de la Biblia que ese es el momento preciso en que Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La explicación que hay es que el Cristo hermoso, el varón, el caballero de la cruz, está ahí con una carga de pecado y de maldad de todos los seres humanos habidos y por haber, que por un momento el Señor vuelve el rostro de su Hijo, y en ese momento Cristo se siente abandonado, a expensas de la muerte, porque fue necesario que así como los hombres
participaron de carne y sangre, dice la Biblia, fue necesario que Él también participara de lo mismo, la muerte, a fin de destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alaben a Dios, hermanos, por esa victoria en Cristo. Esa victoria no es mía, no es suya. Usted no la puede lograr, usted no puede ganar su salvación. En el cielo no va a haber nadie en el cielo porque fue más bueno que malo. En el cielo no va a haber nadie porque cumplió los 10 mandamientos o la ley de Moisés. En el cielo la gente estará y está porque aceptó lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cargar el pecado de todos los hombres, hermano, hasta hacerse vil. Maldito. Porque maldito es aquel que es colgado en la cruz. No puedo trabajar por mi salvación. No lo intente, hermano. Porque es la misma animalada que haría yo. Agarrando un pincel con pintura para darle unos retoques a la Mona Lisa. No. Yo podría ponerle un bigote. A mí me gustaría ponerle un bigote a la Mona Lisa porque esa risa me cae mal. Yo no sé por qué esa mujer está riéndose. Es más, yo no sé si es una mujer, dicen que es un chavalo, que es Leonardo lo mismo en un autorretrato. ¿Quién puede retocar la Mona Lisa? No, ya la Mona Lisa, Leonardo da Vinci dijo, teletestai, yo acabé la obra. Imagínense a mí con un martillo y un cincel agarrando una obra de Miguel Ángel, una escultura y darle 4 martillazos o a una de las gorditas del maestro Botero. ¡Ey! Primero no me van a dejar. Imagínense ustedes, usted intentando que un barista haga una obra de arte en una taza de café y que usted llegue, pongámosle un piquito al pajarito y lo que se convierte y se echa a perder todo. Hermano, no toquen la salvación. Ya todo fue cumplido. Vine a hacer la obra de mi Padre, el que me envió. Todo está acabado, todo está cumplido. No le agregue a la Mona Lisa bigote. No le agregue la salvación buenas obras. No le agregue la salvación dietas de comidas vegetarianas o de carne. No le agregue la salvación ser buena gente. No, señores, la salvación es tal y como el Señor la hizo. En el cielo nadie estará por bueno y en el infierno nadie estará porque Dios lo envió ahí. En el infierno estará la gente que rechazó lo que Cristo hizo en la cruz, porque no volvieron a ver la serpiente que fue levantada en el desierto. Porque así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que lo mire a él será salvo. Muchos cristianos, estos de los que ya a veces ya en cualquier momento coge esa matraca, es que hay demasiado enredo hoy, hermano, y está siendo llevado a los grupos pequeños, no aquí, a los púlpitos, en lo que podría llamar yo negligencia y a veces pereza, para que la gente se entretenga con fábulas que pueden terminar haciendo que usted termine creyendo que usted puede provocar su propia salvación. No, hermano, a la salvación no se le puede hacer ni siquiera un detallito, ya está cumplido. Esa arrogancia de decir, hermano Arturo, no diga eso, hay que decir que la gente tiene que ser buena para ser salvo. No, tiene que ser bueno para un montón, para que no lo deje la doña, para que le den brete, para que lo que quiera, pero para ser salvo no tienes que ser bueno. Cuando usted es salvo, el Señor te empieza a cambiar y te hace bueno. Usted no lo puede hacer. Es la obra de Dios lo que necesitamos en nuestra vida, no la obra del hombre. Todo se ha cumplido. ¿Qué más se cumplió? Acabó el Señor. Conquistó la muerte y el pecado. Romanos 5:17 dice: el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Usted puede ser abstemio, usted puede portarse bien y no tiene que ser cristiano para hacerlo. No tienes que ser salvo para ser abstemio. No tienes que ser cristiano evangélico para ser una persona recta y moral. Conozco a muchos que no lo son, pero para ser salvo no alcanza a ser bueno, no alcanza
nunca haber bebido guaro. Lo felicito si usted nunca bebió guaro. Lo felicito si nunca fumó mota. Lo felicito si nunca fumó un puro, un cigarro. Lo felicito si nunca bailó ni siquiera los ojos. Lo felicito, pero usted no puede ser salvo por lo que usted hizo o no, o dejó de hacer. Y quién sabe por qué razones es que usted fue tan aburrida o tan aburrido. O quién sabe por qué razones usted era una caspa mundana. Eso solamente lo definió Cristo en la cruz del Calvario. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos 6 dice, 6:10, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. En Hebreos 2:14 y 15 dice, el Hijo de Dios también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder de la muerte. De nuevo, un grosero preterismo. Tenía, ya no lo tiene. Es que eso fue lo quinto que el Señor terminó con el poder de Satanás, terminó con el diablo. El diablo fue vencido. Diga conmigo, el diablo fue derrotado. Pero alguien me puede decir, Pastor Arturo, porque usted dice que el diablo fue vencido, derrotado y acabado, si anda haciendo cosillas malas. Yo diría como el diablo si te vienen a decir cositas malas de mí, como dijo el cantante, ¿va? Están diciendo muchas cosas del diablo que se las ganó y se las merece, pero no todas las sanganadas de nosotros, no las chanchadas de todos nosotros, es porque el diablo las hace. No tiene que existir el diablo para que usted y yo, por naturaleza pecaminosa, seamos inclinados al mal. Qué fácil es culpar al diablo. Qué fácil es culpar a la esposa. Qué fácil es culpar al esposo. Qué fácil es culpar a la iglesia. Qué fácil es culpar al pastor, al cura. Dicen que es que el mal pagador, el que es mala paga, es mala paga, hermano. El mala paga, todo mala paga es cobrón. Cobrón, no. No, también cabrón. Cobrón. Pastor Arturo, Colosenses 2:15 dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, paseándolos como prisioneros en su desfile triunfal. Exhibió públicamente a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Y en Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Pastor, no me dijo por qué Satanás sigue haciendo cosas, está vivo. Y usted dice que el Señor, yo no dije que el Señor mató al diablo. Lo que dije fue que cuando él dijo teletestaí, estaba diciendo, se le terminó al diablo el poder que tenía sobre la muerte. A mí me gusta hacer una ilustración cuando hago esto. Yo no sé cuántos de ustedes algún día han visto una gallina sin cabeza. ¿Alguno de ustedes un día le ha cortado una cabeza a una gallina? Verás qué espectáculo. Yo estoy traumado porque una vez llegué, después tuve que aprender a jalarle el pescuezo a las gallinas. Agarré, es un buen volado para matar gallinas. Gallinas, solo gallinas. No funciona con perros, ni con nadie, ni mucho menos con el esposo. Usted agarra una escoba, eso fue lo que yo hice. Yo agarré una escoba, me paré encima de ella y la jupa la gallina aquí, y agarré la cabeza y le hice, pero me la traje en la mano. Y pegué un brinco. La gallina salió, caminó como 3 minutos, hermano, con el pescuezo por fuera echando sangre y yo con la jupa en la mano, y se movió la infeliz. Y aquel pollo caminaba por el patio tamaño rato muerto. Eso que ustedes ven en Satanás es un diablo sin cabeza, sin poder, que está caminando como un pollo descabezado
el tiempo que le resta. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero descabezado. La Biblia no dice que cuando Jesús dijo teletestaí fue que mató al diablo. Si había una canción que a mí me caía mal, era una que se cantaba hace como 40 años. Aquí se cantó en los primeros sitios, primeras semanas, pero cuando me di cuenta, prohibimos cantarla. Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza y que no se vuelva a levantar. El día de su entierro, eso yo no me lo pierdo. Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. ¿Se lo canto, hermano? Es que lo canté tipo reggaetón, tipo Bad Bunny. Eso no es bíblico. Satanás va a tener que sufrir las llamas de los infiernos por los siglos de los siglos. Amén. Y usted y yo estaremos con Cristo en la cruz. ¿Y sabe por qué digo esto? Esto de la cabeza y descabezado no es una ocurrencia mía, es una ilustración nada más. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a la serpiente? Ahora arrastrada, tú lo vas a herir a él en el calcañar. O sea, tú lo vas a matar. Te vas a dar gusto con su carne, pero él te va a herir donde se destruyen las serpientes, en la cabeza. Por eso hay un adagio en algunos países de América Latina: eso es un pollo sin cabeza. Otro dicho en Costa Rica de los viejitos: está dando aletazos de ¿qué? Caliche, usted ayúdeme. Aletazos de gallina, Lucas, sin cabeza. Vieras qué vacilón. Perdóneme porque me pueden estar viendo por la tele los defensores de las iguanas. Pero ver esa jupa ahí caminando y ese cuerpo aleteando, lo único que no hace es cacarear, pero allá anda un plumero y ya está sin cabeza. Estaba viendo ayer, para terminar, no le haga nada ya esta salvación. No permita que nadie le diga, por más bonito y por más versículos fuera de contexto sacados, hermanos, que si dejáramos de comer chuleta de cerdo nos hacemos más santos. Es que si comemos rábanos y lechugas, no importa que la regalan con agua de una seque llena de porquería y de todo aquello, nos vamos a hacer más puros. Hágalo lo que quiera, pero no le podemos agregar a la salvación nada. No le dé una pincelada más a la Mona Lisa. Estaba viendo con Anita ayer un documental de una isla en el continente de Oceanía, que se llama Nueva Zelanda. Ahí habitan unos pájaros que se llaman kiwi, no la fruta sino el kiwi. Es un pájaro feo como el demonio, parece como un puerco, una cosa redonda, pesa como 2,5 kilos, tiene un pico larguísimo, delgado, y miras qué feo corre. Pero hace como 60 años los habitantes de Nueva Zelanda quisieron, como es costumbre del hombre, manosear la obra de Dios. Entonces llevaron unos bichos llamados armiños, que son como una especie de zorrito, hay grises y unos blancos preciosos, muy lindos, para que acabaran con una plaga de animales. El problema fue que a estos animales, a los armiños les gustó más, después de que se hartaron los otros bichos, les gustó mucho los kiwis. Y el escudo, el ave nacional de Nueva Zelanda es el kiwi. El escudo de ellos es un kiwi, el ave nacional, como el quetzal de los guatemaltecos, como el yigüirro de los ticos. Entonces se están acabando los kiwis en esa isla, porque el hombre manosea. Ahora están haciendo un corredor biológico, eliminando con campañas e inversiones multimillonarias, millones de euros, no de dólares, para poner trampas y detectores y acabar con los bichos para que haya muchos kiwis. Cuando eso suceda, si lo logran dentro de 30 años, van a ir a buscar otro bicho que venga y mate a los kiwis, que se está comiendo seguro a los hijos de ellos. ¿Por qué? Sí, kiwi, mi amor. ¿Por qué? Porque el hombre
tiene la manía de corregir la obra de Dios. Así pasó con unos conejos en Australia, me parece. Así pasó con los japoneses. Uno de los emperadores se le ocurrió decir: vamos a acabar con todas las abejas. Y empezaron a morirse de hambre porque las abejitas son las que polinizan la agricultura. Y en esa majadería del hombre descubro que hay algo que el hombre siempre ha querido tocar y manosear, y es la obra de Cristo en la cruz. Porque si la sangre de los toros, las ovejas, los machos cabríos no pudo quitar el pecado, si la sangre de Cristo no te alcanza para ser salvo, pregunta el escritor de Hebreos: ¿qué más? ¿Qué otro sacrificio queda por el pecado? Ya se hizo todo. No sirvieron los sacrificios de la ley de Moisés, no sirvió la ley de Moisés. Viene Cristo y hace la obra, y aparecen los expertos con su pincel a corregir la Mona Lisa, a decir: no, todo esto lo creo y medio lo creo, pero es que hay que agregarle algo. Yo tengo que ganar mi salvación. Y terminarán como los judaizantes, imponiéndole a los demás cargas que ellos ni con un dedo quieren mover. Hermanos, abracen la cruz de Cristo. Abracemos la salvación que Cristo nos dio mediante el sacrificio y la obra de Dios en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. No le ponga color a esa salvación. Es como Él la hizo. Teletestai significa todo se ha cumplido. Las escrituras que hablaban de mí, el mínimo detalle tengo, se lo pronunció. Todo se ha cumplido. La ley de Moisés, todo está acabado. El poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la muerte. No, hermano, por favor, siempre que el hombre. ¿Por qué hay cerdos en la isla del Coco? Porque a alguien se le ocurrió que era un buen hábitat para los cerdos, y ahí hay problemas en la isla del Coco. Ahora tenemos un problema con los mapaches. Alguien manoseó, acuérdense de mí, el hombre es experto en intentar corregir lo que Dios hizo bien hecho. El hombre es experto en, con sus manos sucias, tocar lo que es sano y convertirlo en profano, lo que Dios declaró santo. Solo hay un camino a Dios Padre, y es Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Aceptan eso? Dígalo ahí sentadito: Señor, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. No voy a agregarle nada. El cielo no va a estar lleno de gente que fue buena. Es gente que aceptó la obra de Cristo en la cruz. Por eso van a estar ahí. Pero la gente que acepta ese sacrificio, el Señor los empieza a hacer buenos. Amén. Cantemos ese himno si lo recuerdan.